¿Qué tal, amable teleaudiencia? Los saluda el Canal 2, el canal de nuestra gente. Nos encontramos en estos momentos acá para dar apertura a un nuevo capítulo sobre la desaparición de Sebastián Quiñones Echavarría, soldado desaparecido del Batallón de Alta Montaña número 3 del Bajo Anchicayá, para seguir con lo que se ha convertido realmente en una novela dominada o predominada por la desplicencia y la negligencia de las diferentes instituciones públicas y los organismos de control. Hoy nos acompaña doña Lady Echavarría, la mamá de Sebastián Quiñones, y nos acompaña Alexander Montaña. Él es abogado y defensor de derechos humanos perteneciente al equipo jurídico N21, quien ha estado muy al pendiente del caso de Sebastián Quiñones, realizando pues apelando a los diferentes mecanismos de participación o protección ciudadana, como derechos de petición, mecanismos de búsqueda urgente para con Sebastián. Y hoy nos vamos a concentrar en un nuevo acontecimiento, porque pese a que las respuestas no han sido consistentes, no ha habido un acompañamiento realmente eficaz y ni una comunicación asertiva por parte de, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, pues salen a dar comunicados, salen a dar respuestas de que esta actitud es totalmente contraria a lo que realmente han presentado, a lo que realmente se ha reflejado por parte de ellos. Le doy la bienvenida a doña Lady, que nos pueda comentar un poco sobre cuál es el presente de la desaparición de Sebastián Quiñones, que ya lleva más de un mes desaparecido. Hola, muy buenos días. Reitero, mi nombre es Lady Joana Echavarría. Mi hijo en este momento completa 45 días de desaparecido hoy. No hemos recibido ninguna información sobre el ejército o ningún ente dirigente pues a ellos. Solamente el senador Inti Asprilla me envió como el resultado de lo que le enviaron a él, pues porque él hizo un derecho de petición, el cual es todo falso. Digo falso y lo aclaro porque ellos en cada punto mencionan que nos han apoyado, que nos han enviado pues el apoyo, que es totalmente falso, que de primera mano le informaron al general Nosa, cosa que es falsa porque la que le informó al general Nosa fue una periodista del Canal 1 y por medio de ella él se contactó con nosotros. O sea, yo no me voy a poner a mentir, yo no voy a ponerme a decir cosas que no son. El único apoyo que el ejército nos ha brindado hasta ahora fue llevarnos al Bajo Anchicayá, brindarnos la seguridad, el transporte y la alimentación de ese día y nada más. Ese es todo el apoyo que el ejército nos ha brindado hasta ahora. Bueno, para entrar un poco en materia sobre, digamos, los documentos que han estado aquí en juego para esclarecer la verdad y, digamos, a las herramientas jurídicas que ha tenido que apelar el abogado Alexander, pues me gustaría que en pantalla se pudiera mostrar inicialmente tanto el mecanismo de búsqueda urgente solicitado por el abogado, como también la solicitud que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de una solicitud de medidas cautelares por parte del equipo jurídico que está llevando a cabo el caso de Sebastián Quiñones, a la cabeza de Alexander, que nos va a comentar un poco como este entramado judicial, como todo el papel que tanto ha desarrollado ustedes como equipo jurídico, como vos dentro de tu labor de abogado, y por supuesto cuál ha sido, digamos, la respuesta o la posición de parte de las instituciones públicas para atender este caso. Gracias, Juan David. En primer lugar, un saludo muy especial a la señora Ana Lady, a la mamá de Sebastián Quiñones Echavarría, y un saludo también a todas las familias que tienen hijos, familiares desaparecidos por distintas causas en el país, problemática que pues es endémica, es una problemática muy grave y que se sigue sucediendo. Particularmente con el caso de Sebastián Quiñones, tenemos que decir que tanto la familia como funcionarios del Estado han tenido conocimiento de diferentes acciones en el orden interno, y también se ha acudido al orden internacional, al sistema interamericano de derechos humanos, con el fin
de obtener algunas respuestas para la garantía efectiva de la vida de Juan Sebastián, de Sebastián. En ese sentido, se han accionado tanto un mecanismo de búsqueda urgente, de acuerdo con la Ley 971 del 2005, que está cursando en el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Cali. Hay una denuncia penal que está investigando el delito de desaparición forzada de Sebastián y le correspondió a la Fiscalía Cuarta Especializada de Buenaventura. Adicionalmente tiene conocimiento la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, todas las instituciones del Estado, pero principalmente tiene información y toda la documentación respectiva del Ejército Nacional. Es inaudito que un joven que fue incorporado al ejército por todos los procedimientos legales se desaparezca en la misma puerta de la base militar del Bajo Anchicayá, y que los militares, ni el general de la tercera brigada, de la tercera división, y mucho menos el comandante del batallón de alta montaña, número 3, Rodrigo Lloreda Caicedo, haya dado respuesta. Por lo tanto, se acudió al sistema interamericano y el 27 de septiembre la Comisión Interamericana se pronunció mediante la medida cautelar 886 del 2021, que está en trámite, y allí se le solicitó al Estado colombiano y al gobierno colombiano, a través de la canciller Marta Lucía Ramírez, que dieran respuesta en el lapso de 72 horas del lugar de donde se encuentra Sebastián, o mínimamente dijeran qué acciones han adelantado. Las 72 horas se vencieron el jueves anterior, el Estado pidió una prórroga que se cumplió en el día de ayer, y a la fecha no han dado respuesta plausible, que no es otra que aparezca con vida y con toda su integridad física y moral Sebastián Quiñones Echavarría. Bueno, doña Lady, a mí me gustaría de pronto entrar como tal en el comunicado en el que responde. Bueno, porque esta noticia llega, se escala al punto de que el senador es como Alexander López, representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla, pues se dan cuenta de este caso, y en su ejercicio de control político, de veeduría, pues hacen un derecho de petición al Estado colombiano, al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa pues emite un comunicado en el que uno lo lee por encima y ya empieza a haber bastantes inconsistencias, como en la que primero hacen explicación del caso diciendo que él mismo es quien toma la decisión de vestirse de civil, algo que nosotros pues ya hemos develado acá en los diferentes informes o reportajes que hemos realizado, en donde hemos puesto audios, mensajes de compañeros de él allá del Alto Anchicayá, en donde se ve que es el cabo Chacón, el Duvernay Chacón, el cabo, el sargento que estaba a cargo del pelotón al que pertenecía Sebastián Quiñones, y ahí podemos ver una serie de puntos o una serie de ítems en las que ellos afirman que han activado mecanismos de búsqueda, que han instalado investigaciones ante la Corte, ante la Justicia Penal Militar, y otra serie pues de ayudas o de seguimiento que aparentemente han realizado, pero pues que aquí de primera mano queremos saber de parte de la mamá de Sebastián Quiñones, de doña Lady, si esto realmente se ha hecho a cabo, cuáles son las inconsistencias que se encuentran en el comunicado. Bueno, Juan David, inconsistencias, la mayoría de lo que dicen ahí son inconsistencias, porque ellos dicen que mi hijo toma la decisión, pero tenemos el audio, que es algo pues muy clave, el cual nos explica en su momento lo que estaba pasando. Fue en el momento que mi hijo va saliendo del batallón que el compañero envía ese audio, entonces no pueden decir que mi hijo salió porque quiso. Empezando que mi hijo se fue para allá porque quiso, mi hijo no lo obligaron, mi hijo no fue reclutado a la fuerza, mi hijo quería estar allá. ¿Sí? Un día antes yo hablé con mi hijo y mi hijo estaba súper contento, entonces ellos no pueden salir a decir que mi hijo simplemente se quiso salir. Es más, mi hijo es temeroso, mi hijo es un joven temeroso, mi hijo no saldría de allá sabiendo el peligro al que estaba expuesto en ese momento. Y en cuanto a lo que ellos dicen, que ellos nos han brindado, como te dije, Juan David, la información, que ellos nos han brindado apoyo psicológico, como se lo dije yo hoy me llamó la de Mayor Pérez,
de allá del batallón, hoy me llamó, venía yo en el servicio masivo con mi esposo y ella me llamó, entonces yo le dije que no. Ella me hace preguntas, que si yo sabía algo de Sebastián, que si ya Sebastián se había comunicado conmigo, que si yo sabía algo de los compañeros de Sebastián. Yo le dije que no, porque es la verdad, yo no sé nada. Supe de un compañero que también salió a los días de mi hijo, porque estaba enfermo y no le habían brindado pues la asesoría ni la medicina, nada, que yo misma le informé a la mayor Pérez porque el muchachito se comunicó fue conmigo. Entonces yo como mamá no quiero que otros padres vivan lo mismo que yo viví. Entonces lo que yo hice fue, en su momento, avisarle a la mayor Pérez. Entonces ella me llama hoy a preguntarme que cómo estábamos, cosa que no me llamaban a mí de allá del batallón, hace como unos 25 días más o menos, nadie se comunicaba con nosotros. Entonces, ¿por qué ahora vienen a preguntar que cómo estamos de salud, que cómo estamos pues de ánimo? Todo eso lo estaban preguntando. Como sacándome información, pues Juan David, para que yo les dé información a ellos, de quizás que ellos no tengan, que si yo he hablado con los compañeros de mi hijo, yo no he vuelto a hablar con los compañeros de mi hijo, porque yo dije que iba a cortar de raíz eso y no quiero pues tener como más contacto, porque eso me hace daño. Todas esas cosas nos hacen mucho daño. El no saber ya 45 días de Sebastián, o sea, yo pienso que ya es suficiente, que nos den respuesta y que dejen de mentir, porque lo único que hacen es sacar comunicados y pedir tiempo, como no sé por qué lo hacen, la verdad no sé por qué lo hacen, pero ya que digan la verdad, que nos digan dónde está mi hijo, que nosotros solamente queremos saber dónde está Sebastián, que nos lo entreguen. Bueno, Alexander, a mí me gustaría hacerte una pregunta muy concreta y es en cuanto a, por ejemplo, alguno de los puntos que ponen en el comunicado, parte del Ministerio de Defensa Nacional, sobre los mecanismos de búsqueda, por ejemplo, con el Gaula, por ejemplo, la recolección de algunas pruebas y de videos. ¿Qué hay alrededor, digamos, de este comunicado que está emitiendo en estos puntos puntuales y qué sabes tú de pronto de pruebas, de videos que comprometan a los miembros del batallón que están comprometidos con este caso? Mire, de acuerdo a las respuestas a los derechos de petición que se han formulado, el Ejército menciona que se abrió un proceso en la justicia penal militar contra los militares implicados. A la fecha todavía no hay ninguna respuesta y eso lo que está demostrando es la falta de voluntad para que esta institución militar dé respuesta efectiva y se garantice el derecho fundamental a la vida y a la libertad de Sebastián. Por lo tanto, consideramos que es negligente y que esto va a implicar no solamente la responsabilidad penal, disciplinaria de los directos implicados en la desaparición de Sebastián, sino que va a implicar la responsabilidad del Estado. La Comisión Interamericana en desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos ha hecho una solicitud. Igualmente, como vemos en pantalla, el mismo senador Alexander López Maya, el representante Inti Asprilla, ha solicitado información y la respuesta del Estado lamentablemente es pedir prórroga para dar una información que no la van a otorgar. Entonces, todos estos hechos, digamos, el comportamiento del Estado a través de sus instituciones es de negligencia, es de falta de garantía a los derechos fundamentales, tanto de acceso a la justicia como a la libertad y la vida de Sebastián. ¿Esto qué va a llevar? Va a llevar a que el Estado comprometa su responsabilidad. Hay unos funcionarios directamente implicados en los hechos. Allí se ve. Es bueno que la sociedad colombiana sepa que en una reunión que se sostuvo en la ciudad de Bogotá con el ministro de Defensa y familiares de Sebastián, a instancias del senador Alexander López, pudieron ver un video en el cual sale con vida Sebastián de la base militar del Bajo Anchicayá. Uno se pregunta, si el joven salió con vida y con unas personas atrás, presuntamente militares, ¿dónde está el joven? ¿Dónde está? ¿Qué hipótesis hay? ¿El ejército lo tiene en algún calabozo clandestino? ¿Se lo entregó a grupos armados ilegales? ¿Fue secuestrado por grupos ilegales? Pero
esa pregunta tiene que absolverla es el Estado a través de su funcionario. La familia, su mamá, doña Lady, tiene todo el derecho a que se le diga dónde está y que se frene esa situación de incertidumbre, esa zozobra, ese daño moral que se le está ocasionando a la familia. Y el Estado tiene en sus manos la respuesta. Sencillamente, si no lo hacen es porque están encubriendo a los perpetradores del delito de desaparición forzada, o quién sabe qué otro tipo de intereses y situaciones complejas se están tratando de encubrir con el hecho de no sacar a la verdad lo que está sucediendo en el caso de Sebastián Quiñones. Bueno, Alexander, me gustaría hacerte una pregunta aprovechando lo que acabas de comentar. La Corte Interamericana, dando respuesta, digamos, a la solicitud de medidas cautelares, apela a hacerle una solicitud a Marta Lucía Ramírez, actual cancillera y vicepresidenta del país. Ella solicita una prórroga que es otorgada y que ya venció. ¿Qué pasaría en caso de que no sea la respuesta de manera oportuna, que ya no se dio, pero que se siga, digamos, evadiendo esta responsabilidad de entregar la información que le está solicitado, y qué implicaría la aplicación de las medidas cautelares? Ya, cuando quiera que las instituciones del Estado colombiano no funcionen en ejercicio de la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos colombianos y colombianas, allí procede, cuando se demuestra, como en este caso, que no ha funcionado, se le solicita a la Comisión Interamericana que haga un pronunciamiento y proteja a través de este mecanismo internacional los derechos humanos de la persona que los encuentra vulnerados. La solicitud se hizo el 10 de septiembre y el 27 de septiembre la 6DH le da un plazo de 72 horas al gobierno para que dé respuesta. Prórroga que se venció el día de ayer. Como se venció el día de ayer, nosotros ya hemos preparado una nueva comunicación que vamos a radicarla hoy en la comisión con el fin de que la comisión ya profiera las medidas cautelares de manera precisa y obligue ya con un carácter vinculante y con un carácter que va a implicar a futuro una responsabilidad del Estado, que diga dónde se encuentra, es decir, que reitere ya a través de la concesión de una medida cautelar. ¿Esto qué implicación tiene? En que va a ser ya una resolución emanada por parte de los comisionados, y que tendrá un carácter vinculante, no solamente por el acceso a la administración de justicia, sino efectivamente por el derecho a que él aparezca con vida, porque el Estado, el Ejército, es garante de los derechos humanos de Sebastián y principalmente de su derecho a la vida. Así que vamos a radicar el día de hoy nuevamente una comunicación, pero esperamos que el Estado responda eficazmente y diga dónde se encuentra Sebastián, y que por otro lado también haga justicia y a los responsables les aplique las sanciones que le corresponden. Bueno, Alexander, a mí me gustaría hacerte también, hay otra pregunta muy concreta en cuanto a lo que acabas de mencionar, y es, digamos, en cuanto a la justicia y los responsables. Sabemos que los principales endilgados de este delito, de este crimen, vendrían siendo el sargento Chacón, quien da la orden, y el sargento Orozco, que es quien la ejecuta. También, digamos, por línea de mando, vendría estando los comandantes del batallón, el señor Botina y el señor Llanos, que era el titular, pero que se encontraba de vacaciones. Pero yo quisiera preguntar, en cuanto a la responsabilidad y apelando a la línea de mando, ahí de pronto también serían responsables el señor, por ejemplo, Vladimir Noza, el comandante de la Tercera Brigada, Marco Mayorga, el de la Tercera División, o incluso, por ejemplo, el de las Fuerzas Militares, Zapateiro, el del Ejército Nacional. Aquí hay que hacer una diferenciación en cuanto a las responsabilidades. En cuanto a la responsabilidad penal, que es bueno decirlo, está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y no podrá la justicia penal militar investigar ni seguir con la investigación penal de este caso. Tal vez sí la conducta del militar la puede investigar hasta cierto punto, pero la investigación penal le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, es decir, a la justicia ordinaria, porque está comprometido el derecho a la vida, y en temas de derechos humanos
es claro, y así lo habla la doctrina del sistema interamericano, corresponde es a la justicia ordinaria investigarlo. La justicia ordinaria penal que investiga la conducta de los funcionarios, y esa responsabilidad es a título personal, ya sea por acción, por omisión, por extralimitación de funciones que haya cometido el delito. El funcionario o los funcionarios que estén implicados deben responder. Habrá que saber que unos ejecutaron el hecho o al menos omitieron sus funciones, y ahí también hay un grado de delito, o alguien que pueda haber dado la orden a nivel superior. Corresponde a la Fiscalía investigar quiénes están comprometidos en la desaparición de Sebastián. Esa, digamos, esa responsabilidad es personal, la responsabilidad penal que implicaría, si son encontrados elementos para ser imputados, ser acusados y llevados a un juicio y eventualmente condenados, deberán pagar una pena de prisión. Pero la otra responsabilidad es de carácter administrativa, y es la responsabilidad que le corresponde al Estado en cabeza del Ejército Nacional por la desaparición de él. Y ahí tendrán que responder por los daños y perjuicios económicos, tanto materiales como morales, a la familia, esperando que Sebastián regrese, porque ya el hecho de estar desaparecido en este tiempo ya hay una responsabilidad del Estado. Y por otro lado, hay una responsabilidad política. Juan David, lo que usted me pregunta, ¿cómo es posible que yo como comandante de una base militar o de un batallón o de una brigada no sepa qué pasa con uno de mis hombres? No sepa si está adscrito a la base militar o al batallón de alta montaña. Ellos deben saber. Y allí entonces le tocará a la Procuraduría General de la Nación averiguar cuál es la responsabilidad, cuáles son las conductas, las faltas funcionales que ha tenido cualquiera, un oficial o suboficial, y de esta manera aplicar las sanciones disciplinarias que corresponden. Es bueno anotar finalmente una cosa: los militares generalmente cuando cometen delitos, ellos dicen no, pues a mí no me interesa porque de todas maneras el Estado va a pagar. ¿Quién es el Estado? Todos los ciudadanos pagamos impuestos y de allí se pagan los daños y perjuicios a las personas afectadas. Pero quiero recordarle a los militares y a los implicados en crímenes que también existe la acción de repetición. La acción de repetición es que el Estado puede volver sobre los bienes particulares de aquellas personas que resulten responsables de la comisión de un hecho dañoso en contra de un ciudadano o de una familia, como en este caso respecto de la familia de Sebastián Quiñones de Chavarría. Bueno, Alexander, muchas gracias. Doña Lady, unas últimas palabras dirigidas a Diego Molano, el Ministerio de Defensa, respecto a las respuestas que le han dado. Un último mensaje a la ciudadanía caleña que, digamos, ya conoce el caso, pero a quienes no lo conocen, que usted pueda también dirigirse a ellos y que se sumen a esta exigencia de justicia, por favor. Bueno, pues a todos ellos les pido de corazón como madre que nos ayuden a esclarecer y a encontrar a nuestro hijo, porque yo misma lo llevé al batallón Pichincha, yo misma lo entregué allá, ¿sí? Entonces que por favor me entreguen mi hijo, y a todas las personas que conocen el caso y a las personas que nos están ayudando, les agradezco de corazón, y a las personas que por favor, si tienen algún conocimiento en cuanto al caso, les agradecemos, se comuniquen con nosotros o directamente acá con el Canal 2, que tiene el contacto con el abogado y con nosotros. Es un sufrimiento muy grande el que estamos viviendo, y de verdad que esto no se lo deseo a nadie. No saber de su hijo ya por un mes y algo es un dolor muy grande. Seguir viviendo con este martirio, con este karma de no saber dónde está Sebastián, es algo muy difícil para nosotros. Y al señor, tú mencionaste ahora ya, no sé, al señor Botina, que era el que estaba en su momento, ¿sí? Y el que dice con tanta frialdad que mi hijo salió. Él, ¿cómo asegura que mi hijo salió de allá si él no se encontraba en ese momento en la base de Anchicayá? Si él le cree a su gente, yo conozco a mi hijo, yo conozco hasta dónde llega mi hijo. Si él le cree a Chacón y él le cree a Orozco, que les crea, pero yo conozco a mi hijo y yo sé que mi hijo no hubiese salido a correr riesgo de allá. Entonces yo estoy pegada de lo que dice el audio
del compañero de mi hijo. Y yo sé que mi hijo no pudo haber salido porque sí. Y al Ejército Nacional es el que hago responsable en su momento, desde ahora, desde el momento que mi hijo sale del Bajo Anchicaya, desde el día 23 de agosto, ellos son los responsables de mi hijo. Ellos son los responsables de lo que les pueda pasar a mi hijo, de lo que mi hijo esté viviendo y de todo el sufrimiento que nosotros hasta hoy estamos viviendo. Ellos son los únicos responsables, porque ellos eran los que estaban a cargo de él y a ellos fue que se los entregamos. Bueno, Alexander, un último mensaje a propósito del caso, por favor. Sí, hacer un llamado vehemente a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas colombianas que tienen conocimiento del caso de Sebastián Quiñones Echavarría, al Juzgado 12 Administrativo de Cali, que conoce del mecanismo de búsqueda urgente, que dé respuesta efectiva, que inste a las instituciones y a los funcionarios que tuvieron cercanía con Sebastián hasta su último momento, que den respuesta a dónde se encuentra. A la Fiscalía Cuarta Especializada de Buenaventura, que por favor, que le dé respuesta a sus familiares, cuáles son las entrevistas, cuáles son los interrogatorios que ha efectuado, las visitas de campo para poder ubicar a Sebastián. Al mismo Ejército Nacional, que ponga en funcionamiento sus instituciones internas y no mintiendo, como lo dice la señora Lady, no mintiendo, tratando de maquillar una realidad que no es. A la canciller Marta Lucía Ramírez, que le dé respuesta en cabeza del Estado colombiano como canciller de la República, que le dé respuesta al sistema interamericano de lo que se le ha solicitado, que diga dónde se encuentra Sebastián, o al menos qué acciones eficaces han adelantado. El Estado colombiano tiene un deber de respeto y un deber de garantía, y si no, esto conllevará infortunadamente a una sanción y a una responsabilidad del Estado que a nosotros como colombianos no nos satisface. A nosotros nos satisface es que se pongan en libertad y se entreguen a los desaparecidos, que digan dónde se encuentra, que esto no se quede en el aire. Y finalmente a la sociedad colombiana, a la sociedad caleña, que estén muy pendientes de estos casos. Vimos recientemente en el marco del paro que hay una política contra los jóvenes que protestan, pero también hay un gran desprecio frente a la vida de los jóvenes que son incorporados a las fuerzas militares, y todo porque son de las clases populares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Alexander, muchas gracias a doña Lady, que hoy se ha acercado acá a los estudios de Canal 2 para seguir ampliando esta información que debe de ser de conocimiento general para absolutamente toda la sociedad caleña y además toda la sociedad colombiana, porque esto realmente es un caso sistemático, no son casos aislados ni casos que suceden muy ocasionalmente, sino que son casos sistemáticos, reiterativos, que diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ONGs, tienen documentados registros sobre los graves delitos que ha cometido el Ejército en materia de falsos positivos, lo que son todos este tipo de desapariciones forzadas, y que Colombia, como un país participante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrito también a otras plataformas internacionales multilaterales de derechos humanos, pues debe de atenderlas, porque la desaparición forzosa reporta como un crimen de Estado, como un crimen de lesa humanidad que debe de ser atendido, y que tenemos en nuestras manos como materia de investigación en este caso, que hay pruebas, que sabemos que por los alrededores del batallón Rodrigo Lloreda Caicedo hay cámaras que grabaron todo el acontecimiento. Tenemos otras pruebas como audios de compañeros y todo el seguimiento que se le ha hecho a este caso, y avisarle a todas las entidades de control, a las entidades correspondientes, que vamos a seguir investigando, vamos a seguir al pie de este caso hasta que haya verdad, hasta que haya justicia y hasta que haya reparación. En el caso de Sebastián Quiñones Echavarría, desapareció del batallón de alta montaña por orden de Duvernay Chacón y ejecutado por el cabo Orozco el día 23 de agosto. Muchas gracias, amable teleaudiencia.